Bueno, y volvemos aquí con Educación Tributaria Paso a Paso, hablando de este tema apasionante, Reinaldo. Muchos alumnos nuestros que ya estuvimos también en nuestras charlas de hermenéutica jurídica y otros dicen, pero esto es demasiado rápido, nosotros mismos no tenemos tiempo ni de descansar, ya terminamos por lo menos el tomo 1, todo esto, nuestros libros, cada uno explica también aquí cuáles son las reglas, estamos terminando lo que es la hermenéutica jurídica para interpretar nuestro árbol de la reforma. Todo esto tenemos para lo que es nuestras capacitaciones. Y bueno, sabemos que manejamos sociedades. Estamos escribiendo también un libro con Reinaldo que dentro de poco, ¿en cuánto tiempo sí que vamos a presentar nuestro libro, Reinaldo? Menos de un mes. Menos de un mes, porque acá yo le dije a Reinaldo, acá no tenemos tiempo, menos de un mes. El tratamiento de las SRL, el tratamiento de la sociedad, porque el gran problema que hemos detectado es que por un lado van los libros societarios que no están actualizados con lo que se presenta en el RUC, que tampoco está actualizado con lo que se tiene que presentar ante la Abogacía del Tesoro o con lo que se presentó. Entonces, sí, una parte va por un lado, otra parte por otro lado, otra parte por otro lado, y encima con el nuevo IDU, el impuesto que afecta a personas físicas, es un problema. Y fíjense que todas estas personas jurídicas que están reguladas por el Código Civil tienen esta obligación que, le voy a resumir rápidamente cómo es. Tengo que entrar a la página de la Abogacía del Tesoro, tengo que llenar, pero antes tengo que hacer el análisis porque sin estos conceptos que vamos a desarrollar acá y en nuestras clases tampoco lo puede ver. Ahora, hay algo que la gente nos preguntó. Sociedades entiendo, pero esto, ¿qué es una estructura jurídica? Porque también aquí, en nuestro nuevo sistema, habla de las estructuras jurídicas transparentes que para Paraguay en su legislación es un nuevo concepto. ¿Me puede explicar quiénes son las estructuras jurídicas transparentes de acuerdo a esta ley? O mejor dicho, las estructuras jurídicas que tienen que ser transparentes. Bueno, en principio la transparencia tiene que estar presente siempre. En ese sentido, existen las personas jurídicas y también existen las estructuras jurídicas. Por ejemplo, dentro de las estructuras jurídicas tenemos los fideicomisos, los fondos de inversión, y dentro de los fideicomisos, por ejemplo, qué sé yo le puedo dar dineros, bienes en administración a usted, y de cierta forma usted también puede ser una persona jurídica, es decir, entre jurídico entre y personas jurídico no jurídicas, vale. Exactamente. Entonces yo podría tener, por ejemplo, hablemos del fideicomiso como estructura jurídica. Hay un fideicomitente que puede entregar bienes a un fiduciario y también puede existir un beneficiario. ¿Y quién será el beneficiario final en este caso? El beneficiario final será la persona física que esté detrás de cada uno de los integrantes del fideicomiso. Eso ya lo establece la ley y también lo establece el decreto reglamentario 3241 del año 2020. Entonces, por eso también las estructuras jurídicas están obligados al registro de su beneficiario final. Para que les sea fácil, beneficiario final es igual a persona física. Así de sencillo. No puedo reportar ninguna persona jurídica como beneficiario final. Así de sencillo, ¿verdad, Reinaldo? Así de sencillo. ¿Y qué pasa si mi sociedad es accionista de otra sociedad, de otra sociedad, de otra sociedad y de otra sociedad? Hasta llegar nombre y apellido. Pero no solamente me pide nombre y apellido, sino mucho más. Ahora, ¿qué criterio se utiliza? Porque yo puedo tener 20% de las acciones, 10%, y estas son las láminas que preparamos justamente para la charla. ¿Nos puede ir explicando justamente qué es esto que se denomina técnicamente supuesto en cascada y no alternativas que están en las láminas que nos preparaste para la charla? Claro que sí. Bueno, en principio hay que tomar en consideración de que la ley establece supuestos en los cuales se debe encasillar para poder identificar a mi beneficiario final. En este sentido, el primer supuesto es el tema de las acciones. Si yo tengo el 10%, desde que yo tenga 10% de mis acciones, desde a partir de las acciones de una sociedad, a partir de ese momento yo me convierto en un beneficiario final. Pero ¿por qué decimos que es en cascada y no alternativa? Porque si yo, por ejemplo, no pude identificar en el primer punto ese 10%
de las acciones. Si no solo tenemos personas que tienen 10 personas y solamente la mayoría tiene 8, 5, 3, 2, pues no tenemos ningún beneficiario final. Entonces tendría que entrar a analizar el siguiente supuesto. Claro. Es decir, el análisis, doctora, debe ser no alternativo, escoger el que yo quiera. Claro. Debo tomar en consideración el orden, es decir, en cascada. Primero analizo el primer punto, por supuesto. Primero nos cuesta ser ordenado y ir en orden más todavía. Y es lo que decía usted, no podemos tener información contradictoria. Todos los países tienen cruces de información. Y estoy seguro, bueno, no me atrevería a hablar mucho de este bello país, pero asumo y creo con lo que he logrado ver que tienen leyes muy modernas y tienen intercambio de información. Y por tanto, tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, al pagar dividendos, con relación con el impuesto de dividendos y utilidades que ustedes tienen. Asimismo, con el tema del beneficiario final, cómo voy a identificar al beneficiario final, a la sociedad como tal, y el registro, que ya sabemos que hay información cruzada, información exógena que igualmente se mantiene en los registros. Cuando estamos hablando de la gente cree que estamos hablando de lavado de dinero, que estamos hablando de algo turbio, pero algo tan normal como sucede, por ejemplo, en Paraguay. Somos 3 hermanos, 4 hermanos. Se le ocurrió a alguien decir que pongan todos los bienes a nombre de una sociedad. A otro se le ocurrió asesorar que pongan todos los bienes a nombre de una sociedad que se llaman ahora BON, países de baja o nula tributación, que ponga en Gran Caimán, que ponga en Belice, que ponga aquí, que son los países que están bloqueados. Pero vamos a suponer este caso específico. Yo creé una sociedad, Nora Ruotti S.A. Puse todos mis bienes en la sociedad. Bien 1, bien 2, bien 3, bien 4. En mi bien 1 vive mi hijo con su familia. En mi inmueble número 2 vive, se realiza un comercio. En el bien número 3, mi inmueble tercero, vive mi mamá. Y yo tengo una sociedad que tiene un activo, pero no tiene actividad. Entonces la gente dice, yo no me preocupo, porque no hay ninguna factura. Yo no le facturo a mi hijo el alquiler, yo no me facturo a mí mismo el alquiler, y cree que se soluciona poniendo todo a nombre de una sociedad y usando, incluso tan famoso, voy a poner mi auto a nombre de la sociedad, todo queremos solucionar. Y quiero que nos expliques este supuesto. Gerentes, administradores o quienes frecuentemente usen o se beneficien de los activos de la sociedad. Porque en este caso, activo de la sociedad es el inmueble. Pero la sociedad dice, no me preocupo ni lo que dice Nora ni lo que dice Reinaldo, porque yo no tengo ninguna facturación. Bien, ya explicaste que eso no tiene que ver, pero esto, ¿qué pasa si todo mi bien está a nombre de una sociedad, pero no es la sociedad la que usa, sino los gerentes, administradores, etcétera? Si yo no puedo identificar el beneficiario final por el 10% que mencionábamos o más, directa o indirectamente, que ese es otro punto que se tiene que capacitar, no solamente que lo tenga directo. Si no lo puedo hacer, y tampoco puedo identificar cuando se controle el 25% de la votación, por ejemplo, pues entonces entramos a este supuesto, que es lo que usted mencionaba, el tema de los administradores, el tema de las personas naturales, porque recordemos, como bien decía, que los beneficiarios finales son personas físicas, en este caso. Entonces, ese gerente, ese administrador o los que frecuentemente se beneficien de los activos que son propiedad de la persona o la estructura jurídica serán considerados beneficiarios finales. Y a nombre de esos debo poner, justamente hacer la comunicación. Es así, ¿verdad, Reinaldo? Así es, una vez cumpliendo los dos supuestos anteriores. Si no logro identificar en los dos supuestos anteriores, entraríamos a ese tercer supuesto, que son los gerentes o los que se benefician de los activos de la persona jurídica. Me encanta estas láminas que preparaste. Miren esta, directa o indirecta. Explícanos, primero te felicito porque tus láminas son hermosas, me encantan. Gracias, gracias. ¿Y cómo esto es? Explícanos brevemente porque ya nos están llamando al corte. Bueno, rápidamente, si ustedes logran observar la lámina, sin duda
esta persona es un beneficiario final. Pero esto es cuando es de forma directa. La ley, en este caso, no es clara, y eso es un punto que vamos a abordar en el seminario, doctora, porque sí es importante verlo. La ley establece que directa o indirectamente se beneficie. Otras legislaciones queda claro, por ejemplo, en el caso de los parientes, el cónyuge, o a través de un mandatario. Si yo a través de un mandatario yo tengo el 5% y el mandatario, que soy yo mismo, porque yo lo mandé a crear, a ser parte de la sociedad, tiene el otro 5%, pues evidentemente también soy un beneficiario final. Todo ese análisis tenemos que hacerlo y por eso es importante manejar cada uno de los supuestos. Muy bien. Caso 2, bueno, acá tenemos los diferentes casos. Caso 3, sociedad constituida por 2 personas. Miren las hermosas láminas que vamos a desarrollar. Empresa, socio, pero aquí está. Beneficiario final de carne y hueso. Todos los diferentes supuestos. Aquí está cómo tengo que llegar a las diferentes cadenas, que es justamente lo que nos está explicando el análisis de la cadena de titularidad. ¿Qué les parece si a la vuelta del corte analizamos? Ya con Reinaldo estuvimos viendo el nuevo IDU, el impuesto a los dividendos y sociedades, que está relacionado al mismo tiempo. ¿Quién va a cobrar esos dividendos? ¿En quién recae eso? ¿Cómo está relacionado con estas obligaciones? Fideicomiso, bueno, y algunas otras cuestiones muy importantes. Recuerde, nuestro programa de hoy se denomina, déjenme llegar ahí, se denomina ¿qué es esto del beneficiario final? ¿Ya tiene alguna idea? Porque hemos explicado bastante bien. Recuerde, multas entre 3.600.000 guaraníes a 36 millones para comenzar. Este programa es presentado también gracias al estudio Nora Ruotti y Asociados, y si no vio el programa del inicio, puede verlo de nuevo. Educación tributaria paso a paso, suscribiéndose a nuestro canal. A la vuelta del corte continuamos con más Educación Tributaria paso a paso.